Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Arrancamos la semana, muchos temas. El viernes Danilo Climen no estuvo con nosotros, como ya saben, excusamos su ausencia, muy atendible, porque Danilo, egresado y por demás docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas, estuvo recibiendo un reconocimiento. Dos reconocimientos. Dos reconocimientos, bueno, no uno, sino dos, bueno, es mejor todavía, ¿verdad? Muy merecido, muy merecido. Entonces, acérqueme, director, a donde aparece Danilo, se puede poner a ampliar, ok, pero va el asunto, reconocimiento, no es a la persona, es esa lectura para leerlo a distancia. Egresado destacado UNADE 2025 por sus grandes aportes al desarrollo social en el sistema educativo militar de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. De manera que felicitamos a mi querido amigo y compañero por muchos años, largos años. Sí, yo creo que entre los años que yo he pasado con Guadalupe y lo que tengo contigo hay una competencia. Ahí bastante. Sí. O los años que tú tienes con Dominga y los que tienen el programa. Así es. De manera que, bueno, felicitamos a Danilo porque realmente es muy meritorio, muy meritísimo ese reconocimiento. Yo recuerdo cuando tú decías, tú me acercaste al cuartel. No, la verdad, yo no estaba, yo estaba distante, tú fuiste el puente que en algún momento tú andabas de carrerita, el cuartel detrás de ti, loco por alcanzarte, pero nada. No, entonces, ya son tiempos pasados. Tiempos pasados. Pero bueno, entonces nada, vamos a reconocimiento, como yo dije, muy meritorio, porque los aportes extraordinarios como docente, como... Tú primero te graduaste allí. Sí, las Fuerzas Armadas están teniendo un sistema educativo que se está prestigiando internacionalmente. Aquí están viniendo oficiales de México, Guatemala, Ecuador, Venezuela, de muchísimos países, a hacer las maestrías que está ofreciendo la Universidad Nacional de la Defensa General Juan Pablo Duarte. En otros tiempos había que ir a la Academia de West Point. Sí. Bueno, eso era alguno, había que tener mucho dinero, que el Estado lo pagara. Egresado yo creo que nada más tenemos 3 en la vida. El primero fue Navajita, Arturo Espaillat. Ok. ¿Y entonces a qué otra academia era que se iba? Escuela de las Américas. Escuela de las Américas. Era que ahora vienen aquí. De manera que nosotros, dentro de todas las falencias y las cosas que tenemos, pero hemos avanzado en otros aspectos. La universidad, la Fuerza Armada debería, y esa universidad, ese sistema universitario debería promoverse más, porque están haciendo un gran trabajo. Tienen que hacer entonces una labor de relaciones públicas. Sí, necesita relaciones públicas. Sí, para que se reconozca ese trabajo que se está, o se proyecte ese trabajo que se está haciendo desde la universidad, bueno, las distintas áreas de conocimiento de las Fuerzas Armadas, que finalmente lo concentraron y le dieron la categoría de universidad. Sí, así es. Bien, tenemos otros temas, Danilo. Tenemos el periódico, la principal información del Diario Libre. La ARS distorsionan el sistema con grandes fraudes, hay pocas sanciones. Tenemos aquí que se reportaron 2.745 irregularidades en el año. Solo hubo multas por 235 millones. Hoy hasta lo que falseaban matrimonios y divorcios en las estafas de que fue víctima u objeto la seguridad social. Tú sabes que el sistema de seguridad social que nosotros teníamos... Que ni es seguro ni es social. Sí, que tenía alguna falencia, pero el cambio que hemos hecho ha sido para malo, y la prueba es eso. Todo el mundo sospecha que la ARS creaba muchísimos problemas, pero mira la dimensión de los problemas que Sabíamos que era un negocio. Sí. Sabíamos que era un negocio, ahora no sabíamos que era una estafa. Porque ahora del negocio a la estafa son cosas totalmente diferentes. Entonces, a la estafa y a un sistema tan irregular que se permiten todo ese tipo de cosas. Pero incluso eso va más allá de la estafa también, porque tú puedes
qué sé, digo, tú puedes no, los que incurren en irregularidades pueden cometer un acto irregular, un acto condenable, perseguible, pero cometer un acto criminal, porque realmente negarle la salud a los que la necesitan, eso es un acto criminal, como cualquier caso mayor, una barbaridad. Sustraer los recursos que le corresponden a gente que Claro. tiene problemas de salud, eso es un acto criminal. Claro. Y todo ese acto delictuoso de falsificar acta de divorcio, de matrimonio, de fallecimiento, eso es terrible. Mira, yo no sé a dónde va a quedar finalmente las sanciones que corresponden a los autores, a los principales, porque quizás son tantos que a lo mejor no los pueden alcanzar a todos, pero esto que envolvió funcionarios, que envolvió clínicas, que envolvió médicos, que envolvió a una cadena delincuencial, sí, realmente tiene que ser sancionado y manejado y darle el seguimiento hasta las últimas consecuencias, porque esto, como yo dije, esto es criminal. Lo que ha ocurrido aquí en perjuicio de la negación de la salud en el momento en que personas que no tienen nada de recursos y que tienen grandes enfermedades y que tienen grandes problemas de salud, no encontraron en la asistencia social. Eso es una barbaridad. Y cuando tú oyes la cantidad de dinero que se ha sustraído y lo comparas con la carencia que acusan los hospitales públicos, tú dices, pero claro, esto es un insulto hasta claro, que debe ser castigado, ¿no? Entonces, mira, esto yo, aprovechando que estaba conversando con mi hija mayor, que reside en los Estados Unidos, y tiene conocimientos del manejo justamente de los servicios sociales. Yo no sé qué va a pasar en Estados Unidos, no solamente en el orden político, aunque este aspecto, si hay algo que cae directamente, que se relaciona con lo político o que tiene implicaciones políticas, es lo social, sí, social, claro, y lo económico, claro, en sentido general. La economía, la crisis económica, la crisis social desbordan o desenlazan o desembocan en una crisis política. Yo no sé lo que va a pasar allá, pero me refería ella de los problemas que se están dando con los recortes que se están dando. Que son muchos. En el sistema de welfare. En el sistema de seguridad social. Por ejemplo, recordemos que Donald Trump se propuso, aunque no lo logró, en el primer periodo, quitar el Obamacare, aquel programa social ampliado, que tiene una mayor cobertura. A los más depauperados. Para los más depauperados, pues sencillamente él entendía que el gobierno o el Estado debía ahorrarse eso. Claro. Pero en perjuicio de la vida misma de los ciudadanos norteamericanos, y los que ya de una forma u otra viven allí, son ciudadanos o viven allí, tienen que recibir ya los servicios. Me ponía el caso de una amiga que yo la conocí, que es dominicana, ya está nacionalizada allá y demás, reside allá. Regresó al país momentáneamente porque su padre tiene unos problemas bastante avanzados de salud y viene a República Dominicana a resolver esa situación. Digo, a propósito de eso. Pero en Estados Unidos tiene el esposo, que también es dominicano. Está enfermo con una serie de implicaciones. Tiene unos medicamentos que hasta hace poco costaban, no sé si 75 o 80 dólares, algo así, los medicamentos, que son fundamentales para mantenerse vivo. Bueno, dentro de esos encarecimientos y esas cosas, o cuando van a comprar, y que la última vez que van a comprar el medicamento cuesta 135 dólares. Entonces, esos 135 dólares, él le dice a la esposa, la amiga de mi pariente, le dice, yo no sé si vamos a poder seguir comprando eso, porque sencillamente no va a haber dinero para eso. Y entonces escoger entre buscar ese dinero sin saber dónde lo van a buscar o morirse. Sí. Pero también me dice lo otro,
al recortarle otras cosas también, ya medicamentos, lo que van a recibir, decidir si escoger coger ese dinero para comprar medicamentos o para comprar comida. Oye, entonces, si no comen, se mueren. Sí. Y si no se medican, Mueren también. mueren también. Es o se muere o se muere. Sí, sí. Condenado. O condenado a morirse como quiera, porque si tú no te alimentas, si tú no te administras los medicamentos para atenuar las dolencias momentáneas en el orden que sea de la salud, te mueres también. Entonces, oye, muérete. Sí, ese Entonces, es Danilo, el mensaje final. muérete. Entonces, yo creo que eso... Pero además, Luis, según me dice mi hermana, todo está costando más. Se han incrementado los precios. Fue lo que de yo los te dije, productos. acabo de ponerte un ejemplo Sí. de ese caso, que o sea... El café, el arroz, el azúcar, todo. Ella me habló solo de medicamentos, pero tiene que ser así, debe ser así. Entonces, oye, es una situación, Sí. es una situación. Yo no sé dónde eso va a desembocar, pero me luce a mí que hay un desorden en el manejo o una falta de norte hacia dónde es que va, hacia dónde, porque hay unos cambios. Tú te pones a ver, yo te decía ahorita fuera de cámara, porque tenemos ahí en el plano internacional un tema con el presidente Donald Trump, ya no solamente con el caso de Venezuela, que algunos lo ven bien, otros no lo ven tanto así, porque afecta al Caribe o porque Sí, también, la región aunque entera. no es verdad, como dijo, ¿quién fue? La presidenta de México, que por cierto, yo a la distancia comencé encariñándome con ella al verle el temple, la gallardía y la cosa, y dije, concho, pero una toleta de presidenta. Pero que resulta Está que defraudando. está hace rato ya, a mí no solamente, sino al mundo entero, porque sobre todo a los demócratas. O como esta señora cuando le preguntan por el premio Nobel recibido otorgado a María Corina, ella dice, no tengo comentario. Sí, pero sí ya le había agregado que ella entendía que los problemas de Venezuela deberían resolver los dominicanos. Los venezolanos. Perdón, disparate, los venezolanos. Pero ven acá, ¿y qué fue lo que el pueblo hizo? O Claro. quiso hacer. Votaron. Votaron mayoritariamente para una solución, la que querían. ¿Y qué hizo el poder, la fuerza bruta? Decir, no, espérese, usted no ha ganado nada, que se quede el que está. Sí. Y se cogieron las elecciones. Entonces no es verdad. Las decisiones políticas en un momento determinado, cuando estemos hablando entre democracia o demócratas y dictadores, tiene que ser mediante, ya no es mediante, ni siquiera mediante el voto, es mediante una decisión, ¿qué te digo yo? De orden mayor, nosotros en ningún momento hemos sido amantes y hemos sido perjudicados, por ejemplo, como nación, con los intervencionismos, Sí. pero hay situaciones en un momento dado, Danilo, en que Bueno, depende fíjate, para qué es que se interviene. el país y casi todo el continente celebró y fue el éxito, el hecho más exitoso que en toda su historia logró la OEA, que fue el bloqueo a la familia Trujillo, a los remanentes. Claro. Y de traerla y lograr traerla. Y lograr, aunque fuera a regañadientes o a pasito lento, que se fueran los Trujillo. que se fueran los Trujillo y que viniera la democracia. Y claro, darle, que digo yo, consolidar esa democracia, pues costó mucho. Y sobre todo mucho tiempo. Sí, sangre, y mucha sangre y mucho de todo. Y que se robaran muchas elecciones y que se impusieran y pusieran a quien le diera la gana en un momento determinado. Sí, porque a partir de ahí lo resolvimos nosotros. Pero ok, a partir de ahí, sin embargo, a partir del 65, porque no nos dejaron resolverlo a nosotros, Sí. porque esa es otra cosa. A veces los pueblos quieren resolver como cuando es mediante el voto, incluso mediante las armas también, pero depende si te dejan. Si un poder superior no te deja, como en el 65, no dejaron realmente que la voluntad del pueblo, la voluntad popular se impusiera. Y después comenzaron a permitir trampas, y ya tú sabes. Y entonces, en términos del intervencionismo, viendo las cosas ya desde otra óptica,
de la óptica positiva o muy realista, si en el 78 Peña Gómez no llama a Carlos Andrés Pérez, a Venezuela por cierto, sí. y Carlos Andrés Pérez moviliza al presidente Carter. Una deuda eterna que tenemos. Oh, pero claro, una deuda eterna comienza desde antes, cuando Juan Pablo Duarte lo mandaron al exilio, pero notó y murió allá. Y también con Rómulo Betancourt, que recibió a todos los exilados. Exacto, también. Y se expuso a que Trujillo lo matara porque estuvo le a puso punto una bomba. Por poco se muere. Por poquito. O por poco se muere, no, por poco lo matan. Sí. Entonces, bueno. Entonces, Danilo, para el tema del intervencionismo, eso para los fines no fue un intervencionismo, eso fue un denuncianismo. Se denunció realmente en el 78, señores, si hubieran cogido las elecciones. Así es. Porque la Guardia, en ese andaba politizada, con trapo andaba colorado. con trapo rojo en las bayonetas y estaba para robarse las elecciones. Sí. Entonces cuando Jimmy Carter llama al presidente Balaguer, o sea, Peña Gómez llama a Carlos Andrés llama a Jimmy Carter llama al presidente Balaguer. Presidente, eso no se puede. Y el presidente le dice a la Guardia, tranquilos. Y entonces ahí realmente logró la democracia, aunque mediatizada, porque recordemos que hubo en la contadera, hubo un acotejo y entonces se permitió, porque hasta eso. ¿Sabes que yo nunca olvido? Que si era Ney Bar, jefe de la policía, el extinto Ney Bar. Y en ese refriegas de mayo, ya veo yo una trulla de policía en traje de faena. No, desfilaron, con pañuelo colorado. Marcharon en la Máximo Gómez. Yo vi eso. Ahí. Yo vi eso, Danilo, también. Yo vi eso. Yo andaba, recuerdo con mi compadre Vitín Bisonó, en una camionetica que él tenía, me pasó a buscar tempranito. Y pasamos, vimos la marcha, el desfile de los policías en la Máximo Gómez. Sí, a paso doble. A paso doble, desfilando. Y con unos trapos colorados. Que habían triunfado, que se... Sí. ¿Tú te imaginas? Entonces, estuvieron a punto de cogerse las elecciones. No, si no hubiese sido terribles. Entonces, en ese momento, esa llamada fue conveniente para que la democracia se impusiera. Carlos Andrés Pérez movilizó a todos los presidentes esa noche. Exacto, de la Internacional Socialista. Esa madrugada, mejor dicho. Esa madrugada, en horas de la madrugada, para evitar realmente que se cogieran las elecciones. Y realmente eso es historia patria, realmente. Y si no hubiese sido así, pues sencillamente... hubiese corrido sangre. Iba a correr sangre, pero... en Venezuela corrió alguna sangre, pero por lo menos los atropellos que le dieron a los oposicionistas. Sí. Y por ejemplo, mira a María Corina, que ahora le dieron el premio Nobel. A ella no la dejaron participar en las elecciones. Le pusieron todos los impedimentos habidos y por haber. No le impidieron ni a ella ni a otros opositores que quisieron participar. No la dejaron participar. Entonces hubo que buscar un candidato. Realmente la líder, la heroína, para los fines es ella. Ha sufrido todos los martirologios, si se quiere, es ella, pero de la oposición, pero en definitiva no pudo participar, no la dejaron participar. Entonces, ¿de qué dejar que los pueblos resuelvan sus problemas? No, hay ocasiones donde, ¿para qué es que están los organismos internacionales, la OEA, las Naciones Unidas? ¿Para qué es que están esos organismos? No es justamente para servir como entes de equilibrio en un momento determinado, para mediar, entes de mediación en determinado. Claro que determinados intereses superiores en un momento determinado usan esos organismos solamente para sus intereses, no para los intereses colectivos. Pero bien, bueno, como nos metimos en esto que no lo teníamos en agenda, pero qué caramba, es vivo que estamos. Director, vamos a hacer la primera pausa.
lo mejor pasa en el camino. Empieza el tuyo en esta Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa, Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No pa' buen día. Y este día, mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo, y buen día. El día está bueno pa' un buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Pero hoy me siento mucho. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Comenzamos hablando, Danilo, de seguridad social y terminamos hablando de política y de esas cosas. Lo de la seguridad social, finalmente yo quería apuntalar o subrayar algo que yo he dicho ya en otro momento. Señores, no le podemos dejar, o el gobierno no le debe dejar, finalmente, no le debe dejar el tema de la seguridad social a los grupos económicos. No. Ese asunto tiene que tomarlo por el carácter social que tiene, las implicaciones sociales que tiene. Tiene el Estado que asumirlo como ente regulador que es de todo. Y tú sabes que el sistema de salud pública, el sistema privado de salud es eficiente, bueno y ha crecido, pero no puede desarrollarse y crecer a costa del sistema público. Claro. Jamás. Y menos aún crear estructuras que permitan el dispendio y la sustracción de los recursos. Claro. Y se crea una estructura como la CISARRIL, se crea una estructura supuestamente para la superintendencia, supuestamente para proteger a los usuarios o para pautar, normar y corregir si hay irregularidad. Y resulta que no, a la propia autoridad dentro del mismo sistema la burlan también. Claro, claro. Entonces eso no puede ser. No. Si el Estado tiene que coger el control de eso. Imagínate en la misma dirección. Uno le da el beneficio de la duda a esto que se dice de SENASA, pero si es cierto esa cantidad de dinero que se sustrajo, se está cometiendo un crimen contra la salud pública. Pero que eso hace años, si es crimen, eso hace años. A propósito de la salud, yo vivo por ahí
recogiendo temas que sean un mensaje que aporten. Me encontré un médico, yo ni sé cómo se llama, pero lo encontré en la red y se lo mandé al director, que advierte sobre los daños. Eso es un secreto a voces. Todos los médicos que opinan de ese tema emocionales y todos los psicólogos y demás que viven opinando de esos temas, lo han dicho ya. Los daños que la pantalla le ocasiona a los niños. Señores, hasta los 13 años los muchachos no pueden estar fijados ni a la televisión, ni a ninguna tablet, ni ninguna cosa de esa que realmente los distraiga y les distorsione su desarrollo o le atrofie su desarrollo. Bueno, vamos a ver este doctor que, repito, yo ni sé cómo se llama, ni averigüé, pero pude haberlo hecho. Pero lo importante es el mensaje, que es lo que queremos dejarle a los televidentes. Vamos, director. Hay una nueva modalidad que están utilizando los padres para tranquilizar a sus niños, el alprazolam. Cada vez que un padre le da a un niño una pantalla, le está dando el equivalente a un alprazolam. ¿Qué produce esto? Tranquilidad. Por eso los niños están muy tranquilos en el almuerzo jugando con sus videos en la pantalla. Pero cuando están muy inquietos también se los dan y se tranquiliza el padre y se tranquiliza el niño. Esto trae como consecuencia que el niño está haciéndose adicto a esta pantalla. La dopamina las van gastando estos niños y vamos a tener complicaciones tanto de movimientos involuntarios, tics, trastornos de la escritura, trastornos cognitivos. Perdemos la capacidad de maduración del sistema nervioso, que es lo más importante. El sistema nervioso se madura hasta los 25 años y estos niños que van a tener una menos madurez van a tener más trastornos cognitivos y dificultades para poder enfrentar la vida con racionalidad. Les decimos no usar pantalla en niños hasta después de los 13 años. Es un error. Una gran recomendación que debería ser atendida. Yo desde el principio tuve mis temores, que se lo confirman por exposiciones como esa, sobre el tiempo que un niño dura poniéndose a la pantalla. Y realmente pensar, como para uno preocuparse de la realidad que tienen en estos tiempos, sobre todo las jóvenes parejas que son las que paren o las que tienen hijos. Sí. Las jóvenes parejas que por demás, que son los hijos tuyos, los míos, los del vecino, los del otro, que son muchachos que por la vida agitada con que se está viviendo en el mundo de hoy, realmente no tienen no tienen salud prácticamente, no tienen tranquilidad, no alcanzan ligado con el tema económico, los problemas económicos, el dinero no alcanza, con el problema del tránsito, los problemas emocionales que eso, que mirando un reloj para llegar, pero el vehículo estacionado en una esquina, en un punto, porque pasan minutos y no se mueve de ahí porque hay 500 adelante. Entonces, ¿qué pasa? Que en los colegios les ponen muchísimas tareas a los niños, los papás tienen que... Bueno, pero ¿con quién se quedan los niños en la casa si no... tú lo puedes poner en ballet, en fútbol, en qué sé yo, en piano, en música, en sentido general, en cualquier otra tarea. Pero eso implica que alguien lo lleve. ¿Quién los lleva? Si esa pareja no tiene quien lo lleve. ¿Lo va a mandar con un chofer? El que pueda pagar un chofer. ¿O qué hacer? Entonces, como la mayoría de las parejas jóvenes ni ganan para pagar lo que el niño necesita adicional, tareas adicionales, ni tampoco disponen del tiempo para poderlos llevar, ¿qué ocurre? Los niños se quedan en la casa con la muchacha que asiste en el hogar. Entonces, como la muchacha está atendiendo a sus trabajos de hogar, los niños están con una tablet, con la televisión o con cualquier otra cosa. Entonces, se cae en eso que decía el doctor ahí. Sí, sí. Cae finalmente. Tú viste el muchacho morrado ahí. Sí, con unos juegos, y a veces son unos juegos... se idiotizan. Sí, y que crean malas cosas, señales. Porque hay uno de esos juegos que dan puntaje por matar.
a matar gente. No, algunos juegos de esos que es carrera el de juego carro. que es pagando. Sí. Y cuando tú vienes a ver, están los muchachos metidos en un asunto, metidos en juego, metidos en qué sé yo. Además, los mensajes que son a través de aplicaciones, trampas que le ponen a los niños. Eso expone a los muchachos a un peligro terrible. Exacto. Eso es además de los daños emocionales que esto le ocasiona. Eso es un tema, es un tema tremendo. Y como tú dices, el dilema del tiempo para las parejas jóvenes, si tienen que llevarlo a actividades de ¿Cómo lo juego, pero llevan? no tienen el tiempo, ¿Cómo lo llevan? no tienen los recursos. Es un Entonces, problema. ahora, por ejemplo, hay una carga. A veces los abuelos hacemos de transportadores. Pero imagínate lo que eso significa. Sí, sí. Bueno, tú estás en eso y yo también, y todos los que somos ya abuelos, una buena parte, estamos en eso, tratando de ayudar a los hijos de uno, porque entonces tú no tienes tareas asignadas. La abuela lo busca a tal hora, el abuelo lo busca a tal hora, o qué sé yo. Entonces, pero eso significa que tú tienes tareas asignadas la semana entera, cuando son 2 o 3 nietos que hay que buscar, o los hijos de uno y los hijos del otro. Y al hacer eso no es que uno está ocioso, uno deja de hacer cosas que tienen pautadas. O no te puedes programar. Yo tenía una cita X día por ahí, médica, y entonces resulta perdón, era una cita de otra cosa. Y después apareció la cita médica, entonces se derrumbó todo. Y entonces, pero eso crea unos temas a ellos. Entonces cuando tú dices, yo no puedo, porque entonces ahora te están a ti preparando la agenda tuya, te la está escribiendo otro, los hijos tuyos, porque ellos, los pobres, porque en definitiva caen en esa categoría, uno le tiene pena por los problemas del atosigamiento que tienen ellos, las presiones del tiempo. Es un tema, ese es un tema, y por eso es que tú ves las cargas emocionales con las que muchas veces muchas parejas no pueden. Ya no estoy hablando ni siquiera ya de lo económico, porque hay cosas que no es con dinero que se resuelven, no es con dinero ya. No. ¿Tú entiendes? Porque tampoco tú puedes decir que no, yo me voy a dar el lujo de poner un chofer. Bueno, y las seguridades entonces, las confianzas. Sí. Uno sabe que puede pasar. Exactamente, entonces eso no se resuelve. resuelve. Lo voy a mandar con Uber. También, peor todavía. Entonces, o sea, no se resuelven muchísimos temas con dinero. Así es. Entonces, es con tiempo, con disponibilidad, qué sé yo, y entonces eso no aparece. Y eso no se puede comprar. No es muy fácil. Esas son de las cosas que no se puede comprar. Rafael Paz es el secretario general en el distrito de la Fuerza del Pueblo. Recordemos que fue un líder empresarial, dirigente empresarial importante, el director ejecutivo de la Asociación de Industria en su momento. Y bueno, se entusiasmó con la política y se metió a la política y fue candidato. No lo dejaron participar, no lo dejaron ¿cómo fue la cosa? En el conteo de los votos por la ley de Home, creo que fue, que se le robaron prácticamente. Sí. Digo, fue el sistema, no fue tema de fraude, sino un sistema que lo sacó de competencia. Que es pernicioso, lo sacó de competencia. O lo sacó de posibilidades. Así es. Porque competencia él tenía y los votos, en términos normales, le hubiera dado. Pero lo sacó de competencia. Era él, pero después el resultado, en función de ese sistema, dijo que no era él. Y bueno, no fue. Bueno, entonces, yo diría como compensación en función de su mérito, lo designaron y ahora lo confirmaron ya oficialmente como el presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional. Bueno, pues él, dentro de su ejercicio político, da unas declaraciones, advertencias, que, oye, son bastante preocupantes para los que piensan que lo que dice mucha gente de los peligros que se ciernen sobre el tema migratorio haitiano y muchas cosas más, que es cuento de camino. No sé de dónde él sacó el dato, pero él dice que hay unas declaraciones del señor Barbecue en Haití, el jefe de las bandas que están dominando allá, que tienen el control
de casi la mitad del país, o creo que más de la mitad del país, que las intenciones es tomar la isla, o sea, sacar a todo el mundo de circulación y entonces coger un gobierno para la isla entera, tal como dice la constitución de ellos. No, ellos quieren entender el desorden y el caos a la isla entera. Y hay unas exhortaciones que le están haciendo a los haitianos. Eso es preocupante. Vamos a escuchar a Rafael Paz para que tú veas de qué se trata, Danilo. El señor Barbecue dijo ayer que no van a descansar hasta que tengan el control de toda la isla de la Hispaniola. Que su propósito final es tomar la República Dominicana. Y en sus declaraciones desde una caminadora, de esa de hacer ejercicios, llamó a los haitianos a hacer varias cosas. A cortar nuestras cabezas, a quemar nuestros cadáveres y a quemar nuestras casas. Recordando el tristemente célebre genocidio que llevó a cabo Jean-Jacques Dessalines en el momento en que se declaró la independencia de Haití y mataron más de 6,000 familias blancas en el territorio de la entonces colonia de Saint-Domingue. ¿Por qué traigo a colación estos dos hechos? Porque República Dominicana tiene que enfocarse en los retos del presente y del futuro que quiere construir. Nosotros tenemos una oportunidad única, dorada, de avanzar hacia el desarrollo como país, atrayendo inversiones, fomentando el comercio, fortaleciendo nuestras industrias. Pero también tenemos un peligro inminente y existencial con un territorio que está colapsado, dominado por bandas criminales que tienen como objetivo subyugar a este pueblo noble, a este pueblo humanista, sustentado bajo una de las más hermosas visiones de construcción de país, que es... caramba, es una llamada la idea era que pasáramos a la pausa, pero bien. Es un llamado para ponerle mucha atención pero ven acá. y tomarlo con seriedad. Que no fue un invento, él lo vio en una caminadora. Sí. Entonces desde ahí dice, oye, y mucha gente ha sospechado que justamente esas son las intenciones. ¿Tú te imaginas? Sí, yo hace tiempo que digo que... Hay gente que está cogiendo el asunto de relajo. Así es. De relajo, y no es así. No es así. Es para poner la atención, prestar la atención a eso. Hay gente que, unos por negocio, otros por indiferencia, y por muchas cosas más, pero... y algunos, diríamos, traidores al interés nacional, que se apandillan y viven con discursos y aliados con intereses de organismos internacionales que tienen un discurso en contra de los intereses nacionales. Entonces después, que patrioteros, que sé yo qué cosa. Vamos a ver, si quiera Dios que no, o que no lleguemos ahí. Ojalá pero uno desearía que lo que no nos den la razón. Sí. Que no nos dieran la razón, porque imagínate. Sí. Y uno quisiera que hubiera armonía, paz, tranquilidad y colaboración entre ambos lados de las islas. Claro. De la isla, pero parece que la cosa, ojalá no resulte lo peor. Claro. Ojalá. Vámonos a la última pausa. Vámonos a la pausa. Lo mejor pasa en el camino. Empieza el tuyo en esta Autoferia Popular.
Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Hasta el 7 de diciembre. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa, Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día Ay, no. Día difícil, ¿eh? y buen día. El día está bueno pa' un buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Bueno, el presidente, aunque Danilo Medina dice que este gobierno inaugura por partes, pero bueno, está inaugurando. Recién inauguró, como ya sabemos, la salida allí del 6 de noviembre, ¿cómo se llama eso? En pintura. Sí, en pintura, un paso a subnivel. Un paso a nivel. ¿Tú no lo has usado todavía? Sí, ya pasé la primera vez y realmente fue más fácil. Casi fácil. No hay, el tránsito ya no está tan entaponado. Pero lo que pasa es que al no estar terminada la obra, porque es una combinación, entonces se hizo un tramo, tú salir para el 6 de noviembre, pero cuando tú vienes ya, o sea, todavía el tema de la Luperón, que ahí va otro túnel, ahí va otra solución, eso no está hecho, no está terminado. Y un asunto que van, un túnel que van a meter otra rama de. Mira, eso lo que hace es que bordea una esquina ahí de la Plaza de la Bandera y para continuar la Luperón y salir al otro lado. Entonces, lo de la salida al otro lado no está terminada. Entonces, como es natural, cuando la gente viene del sur y llega ahí, se encuentra con un semáforo, frente a la Junta Central Electoral. Entonces, algunos han estado desacreditando la solución, pero lo que pasa es que no está concluida. No está concluida. Entonces, esto es mejor que lo que había porque ahora hay cierta facilidad. Por lo menos se desentapona un poco. Mira, el cuello botella y el lío que se armaba ahí en pintura, ahora mismo no se está armando porque ha desaparecido por lo menos los venduteros y las guaguas que se paraban ahí. Todo eso ha desaparecido porque no hay donde pararse. Pero esa parte ha desaparecido. Entonces, ha mejorado, pero es una obra que no ha concluido. Aunque Freddy Pérez, ex ministro de Obras Públicas,
dijo que eso se desnaturalizó, que inicialmente que había un proyecto realmente que implicaba, era un túnel por debajo, que no se iba a tocar nada por encima, sino un túnel por debajo para realmente fue una especie de corredor, pero tomando como punto de referencia la 27 de febrero, que es la vía más importante del país. De meter la 27 por debajo de la plaza. Exactamente, totalmente la 27. No priorizar, como se hizo ahora para los fines, hasta cierto punto se priorizó la Luperón. Ajá. La que viene y cruza para allá, o va a cruzar directo para allá, es la Luperón. Cruzar de un lado a otro, por un lado de la Plaza de la Bandera, ni siquiera por debajo, porque no va a ser por debajo. Pero yo recuerdo que estaban dando unas explicaciones, no sé si fue el ministro anterior, que decía que pasan unas tuberías bastante grandes por ahí, que eso iba a complicar mucho, desencadenar aquellas, quitar aquellas tuberías, era una complicación, hacer el trabajo y volverlas a poner, iba a ser una complicación mayor, que por eso no se hizo eso. Pero de todas maneras, Freddy Pérez, que conoció el proyecto, Freddy Pérez fue el sustituto de Yandino Pérez en Obras Públicas. Sí. Y resulta que ese era un proyecto desde cuando Yandino Pérez fue ministro... Yandino Peña. Yandino Peña, perdón, estoy cambiándole el nombre. Era ministro de Obras Públicas en la primera etapa del gobierno de Leonel Fernández. Eso... se dinamizaron muchas obras, yo recuerdo el puente de Baní frente al destacamento de la policía, eso duró muchísimo tiempo, que no se hacía, bueno, le echó mano Yandino y terminó eso de una vez. No terminó esto de la 27 con la Plaza de la Bandera, que era una necesidad sentida de hace mucho tiempo. Y bueno, este gobierno cogió otro proyecto, pero lo hizo, que es lo que yo estoy diciendo, todo el que haga algo en beneficio colectivo, hay que reconocerlo. Claro, hay que reconocerlo y aplaudirlo. Por ejemplo, eso de que, bueno, está inaugurando por pedazos, bueno, qué sé yo, ese es su sistema. Yo no estoy de acuerdo tampoco, yo creo que la cosa debe... deben de concluir. Yo recuerdo, por ejemplo, la circunvalación de Baní, que la abrían un tiempo, la pusieron en Semana Santa, abrieron el paso provisionalmente. De buenas a primeras tú te encuentras que ya no era provisionalmente, sino que está cerrado el tránsito. Otro día vuelve y lo abren hasta que finalmente la inauguraron. Pena, bueno, buena obra y la hicieron. Ahora, ¿qué debieron haber hecho? En vez de en un solo carril, hay dos carriles, uno para allá y uno para acá, y se juntan los carros cuando tú quieres rebasarle a otro. No puede, tiene que estar, ya se produjo el primer accidente el otro día. Entonces, ¿qué te digo? Como eso fue un relleno que hubo que hacerle. Ahora, yo no sé, este gobierno está asumiendo muchas cosas. Yo viajé a Santiago y yo creía que ya la autopista viaria donde... No, es que eso sigue siendo por pedazos que lo están haciendo. Por pedazos. Entonces, y crea muchísimos problemas. Pero problemas y riesgos. ¿Cuántos accidentes no se han producido después que comenzaron esa obra? Sí, así. Entonces, realmente... Danilo critica eso, bueno, Danilo está en la oposición. Él está en la oposición, yo no voy a decir que está en campaña porque, bueno, él estará haciendo campaña para su partido. Claro. Yo diría que para el crecimiento del partido. Él está tratando de de recomponerlo. El PLD, pero porque él no está habilitado, él no puede ser candidato. Tienen el dilema de que quién va a ser candidato, como decía esta mañana. Este señor, ese es un gran dilema, ellos no tienen candidato. Este señor no tiene candidato, este señor Camacho, y no tiene candidato y tienen muchísimos aspirantes que chocan uno con otro. Y ninguno puntea de... Y ninguno. No, tú lo juntas todito y tampoco puntea. Ni juntos, ni moliéndolo. Ni siquiera moliéndolo y haciendo uno nuevo en una licuadora. Sí, no da. No dan, todavía. Las sumas no dan. No dan, porque es que hay también unos asuntos que todavía están en camino, no han sido... dilucidado el tema judicial, señores. Recordemos que fue el otro día, eso está fresquecito y todavía no definido porque falta el asunto de la cosa definitivamente juzgada y qué sé yo, o lo de los familiares y cuñados y qué sé yo, que hubo una sentencia de 2 de ellos ya, 2 son, pero realmente hay cosas pendientes allí. Y tú sabes que a propósito de eso, Maxi Montilla, que me pareció muy audaz de parte de él, salió a dar la cara
Pero nada más fue a 2 programas porque es que cuesta mucho defender la causa. Cuesta arriba. Sí, es muy cuesta arriba. Sobre todo cuando se está abajo. Cuando tú dices... Cuesta arriba cuando se está abajo. ¿Tú te imaginas? Pepico Ripio dice que tiene 3.000 millones, 20.000 o 30.000 millones. Bueno, tiene toda la vida. Y todo el mundo sabe que es un empresario. Oye, él comenzó trabajando de muchacho. Sí. Se hizo adulto. Se hizo maduro. Sí. Y envejeció también. Y dice que no le regalen silla que no quiere, vencedora que no quiere retirar. Claro, pero lo que quiero decir de eso es todo lo que le costó. Claro. Y resulta que tú en 2 periodos de un pariente que estaba en el poder, tú usaste, abusaste y usufructuaste ese poder para tu beneficio a costa de muchísimas cosas también. Y de repente empresas multimillonarias. Claro. Entonces, cuando hablábamos de inauguraciones, que mencioné la circunvalación, lo de pintura, ahora el presidente este fin de semana, estuvo inaugurando una Universidad Autónoma de Santo Domingo, una extensión en Montecristi, Montecristi, por allá lejísimo. Y bueno, eso es bueno, por lo menos por un lado es bueno, porque también eso es hacer. Ahora, porque también hubo una extensión del ITRA, que esa yo creo que sí que hay que estimularla. Sí, pero yo creo que caen las 2 categorías. El ITRA, llevando técnicos, docentes. La carrera STEM, como dice. Sí, pero en el caso de la universidad, recordemos los que tenemos familiares, amigos, compublanos, relacionados, que estudiaron en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo que vine de Santiago. Tú que viniste de Santiago, mi esposa que vino de Baní. Ajá. Y que tú te quedaste aquí cuando estabas estudiando o iba y venía. No, yo iba y venía. Bueno, mi esposa incluso cuando me gradué quería irme para Santiago, pero no encontré trabajo. No encontraste trabajo. Entonces, no encontraste trabajo en Santiago y te tuviste que quedar aquí. Bueno, mi esposa iba y venía y en un momento determinado, vivía después aquí. Entonces, ¿cuánta gente? Aquí incluso en Ocoa, en el caso de Ocoa, había una casa, eso fue auspiciado por el padre King, casa de locoeño, algo así, en Santo Domingo, que buscaban la forma de ver cómo se alojaban ahí. Sí, los santiagueros tenían uno. Yo no fui porque era demasiado el desorden que había. Bueno, pero el tema es que el que conoce la vida de los estudiantes, las peripecias, las dificultades, penurias tremendas que pasaron, tener que trasladarse desde el sur lejano, desde el norte, que por suerte desde el este. Era más solidaria porque los viernes en la tarde y los sábados en la mañana tú encontrabas en el 9 de la Duarte cantidad inmensa pidiendo bolas y conseguían bolas. Mucha gente se iba en bolas, otra gente no tenía... y veníamos así. Mucha gente no tenía cómo... Y los padres tampoco tenían las condiciones económicas para costear aquello, pero finalmente muchos lo hacían con todos los sacrificios para los alumnos, los muchachos y para los padres también, en el orden económico. Pero bien, ¿qué es lo que queremos resaltar? Primero, ponderar el esfuerzo de hacer esto. La intención es buena, pero yo que conocí el esposo de una vecina, Carlos Gómez, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recién pensionado por edad y tema de salud. Carlos Gómez tenía que trasladarse a Baní, que es allí mismo, y venía y viajaba todos los días, o todos los días que le tocaba docencia allá. Eso es Baní ahí mismo. Entonces, yo te pregunto, en Baní no habían los profesores para poderle a la extensión de la UAS en Baní. No habían los profesores, tenían que ir de aquí. Pero a Baní se puede ir porque eso queda allí. Pero yo te pregunto, ¿cómo se van a trasladar los profesores de la UAS a Montecristi o a esas otras universidades que se han estado extensiones? Yo no sé, pero se resolverá. Esa extensión que inauguró el presidente este fin de semana debía comenzar la clase en el día de hoy. Pero bueno, ¿cuáles clases, con cuáles profesores, cuáles materias?
Que justamente por eso yo creo que no deben seguirse haciendo extensiones de la UAS. La UAS tiene demasiados problemas, un sistema administrativo latrado. Entonces, primero tienen que organizarse lo que tienen y no seguir. Organizar lo que tienen y tener cuidado con eso de las extensiones, porque al final, si no van a conseguir los profesores que puedan dar las materias correspondientes y sobre todo las que se necesitan. Recuerden que teníamos un problema en matemáticas. Sí, sí. No habían profesores con las capacidades, que había que traer profesores. Entonces, se van a conseguir esos profesores ahora para darle centro a todo, darle clase a todas esas extensiones. Y finalmente, lo que se dé va a tener las calidades suficientes para garantizar una educación o una profesionalización, sacar a un profesional con las calidades y las capacidades requeridas, yo no sé, pero esa es la respuesta que hay que buscarle a este tema para saber si hay que seguir haciendo extensiones o hay que hacer un compás. Pero mientras tanto, felicitemos a Montecristi, que tiene su extensión, y felicitemos al gobierno que se extendió hasta allá. Así es. ¿Verdad? Nos vamos, director.